Hola, buenos días, bienvenidos a este podcast sobre liderazgo de la Iglesia Cuadrangular Comunidad de Fe. Somos de la ciudad de Campana y estamos compartiendo en esta oportunidad algunos principios extraídos del libro Un Millón de Líderes del autor John Maxwell, y vamos a estar desarrollándolos a lo largo de varias semanas y queremos compartirlo junto con ustedes. Estamos viendo sobre el llamado de Dios a liderar. ¿Por qué y cómo nos llama Dios a liderar? Y la palabra del Señor nos habla desde el principio de la historia en Génesis 1:26, donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree. Y los cristianos han debatido el tema del liderazgo por siglos. ¿Es bíblico liderar? ¿No somos llamados a ser seguidores en lugar de ser líderes? ¿Acaso no somos llamados a ser siervos y no personas que estén allí como rigiendo algo? ¿Podemos honestamente creer que el liderazgo es una idea bíblica? Cuando estudiamos la Biblia, cuidadosamente vemos que ciertamente el liderazgo es una idea de Dios. No solo porque Dios es el líder por excelencia de todo el universo, sino que también ha colocado al hombre como corona de la creación. Piensa en esto: la primera descripción del hombre en la Biblia involucra al liderazgo. Dios nos diseñó, Dios plantó al ser humano allí en el huerto del Edén para liderar, para tener autoridad, para tomar dominio. De acuerdo a la palabra de Dios, vos y yo, que estás ahí en liderazgo, nacimos para esto. Estudiemos la escritura por un momento. Génesis 1:26 dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, lo primero que vemos aquí es que fuimos creados a la imagen de Dios. Significa que hemos sido creados para liderar. De acuerdo con ese versículo, el versículo 26, somos creados a la imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Encontramos esta clave: y señoree. Parte de lo que significa ser la semejanza de Dios es saber que hemos sido confeccionados para liderar y señorear. Otra cosa que vemos aquí en este pasaje es que Dios nos dio autoridad al hombre sobre toda la tierra. Entonces debemos estar cómodos con dos posiciones primero. Es decir, la primera es que estamos bajo la autoridad de Dios, que es el Dios supremo. Y la segunda posición es que estamos en autoridad sobre la tierra. Dios nos ha dado este llamado y debemos descubrir lo que significa liderar como Dios lo hace. Y la tercera idea que vemos de este pasaje es que si Dios nos dijo que señoree, también Dios nos da la capacidad, la aptitud para poder hacerlo. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo sin habernos equipado para llevar eso que nos ha dado a cabo. Dios nos ha dado la habilidad de liderar porque Dios nos creó y nos mandó a hacerlo. Basado en nuestros dones, en nuestra personalidad, tenemos la habilidad de liderar en algún área de nuestra vida. En el Nuevo Testamento, también Dios confirma este llamado sobre el liderazgo y la importancia de la influencia. Allí Jesús decía en Mateo 5, 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y nuevamente Jesús le dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un mueble, de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre también vuestra luz, dice a Jesús, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y vemos aquí dos elementos: la sal y la luz. La sal, que es la influencia sobre la comida, sobre los alimentos, y la luz, que es la influencia sobre la casa, por ejemplo, donde vivimos. Jesús nos está llamando a abrazar nuestro llamado a hacer influencia, a hacer brillo a donde quiera que vayamos. Los discípulos de Jesús también, cuando estaban en Hechos de los Apóstoles y iban con esa luz, con esa influencia del Evangelio, muchos de los que se oponían decían: estos que trastornan el mundo entero han venido también aquí. Es decir, el liderazgo, entonces, podemos concluir que es una idea de Dios. Pero muchos de nosotros no sentimos
como varios hombres de la Biblia ante este llamado. Por ejemplo, hoy quiero compartir sobre la vida de Moisés y las luchas que Moisés tuvo cuando Dios lo invitó a este llamado al liderazgo. Muchas veces sentimos como Moisés cuando estuvo frente a la zarza de Dios. Nos sentimos incompetentes, no sentimos nada preparado. Sin embargo, eso es lo que Dios los llamó a hacer. Allí vemos en Éxodo a lo largo del capítulo 3 y 4 cómo Dios estuvo tratando con él. Y muchos líderes potenciales en la Biblia también tuvieron miedo, también huyeron de su llamado y de la invitación de Dios a liderar. Dios los llevó a un proceso hasta que ellos pudieron aceptar esa invitación. Y yo quiero decirte que si vos estás liderando, si Dios te dio ese rol glorioso, primero que es una idea de Dios y segundo que es una invitación de Él. La mayoría de nosotros podemos hacer muchas veces una lista de por qué no vamos a aceptar el llamado a liderar como Moisés lo hizo. Cuando Dios lo llamó, Él tenía un montón de excusas, un puñado de excusas por las cuales Él decía: yo no voy a ser nunca un líder efectivo, nunca voy a poder liderar a nadie. Pero Dios respondió a cada una de esas excusas. Y yo quiero hablar rápidamente en este podcast acerca de algunas excusas que Moisés tuvo. Y que tal vez desde el momento en que sentiste algo en tu corazón o sentiste la invitación de Dios, también esas excusas vinieron a tu vida. Y vos dijiste: es imposible que yo pueda algún día liderar. Y me encantan porque son extraídas de la Biblia allí en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. Vemos la primera excusa que Moisés tuvo. Es la excusa sobre su identidad. Dice Éxodo 3:11: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés estaba luchando con su identidad. Simplemente él no se sentía calificado para ser un líder. Él pensaba que Dios había escogido al líder equivocado. ¿Nunca te ha pasado que diciendo: Dios, vos te equivocaste de persona? No soy yo, es otro. Pero es curioso que lo mismo le sucedió a Gedeón. Dios le dijo a Gedeón: ve con esta fuerza, no te envío yo. Y Gedeón comenzó con un montón de excusas diciendo: no, yo soy el menor. Te equivocaste de persona, Dios. Yo no soy ni esforzado ni valiente, estás equivocado. Pero la respuesta de Dios ante la excusa sobre la identidad de Moisés es que no importa quién eres. Dios le estaba diciendo: yo te he llamado, yo estoy contigo, no tienes que ser otro, te elegí como eres, puse destino y puse propósitos que son únicos en tu vida, y hay una carrera que es tuya y de nadie más. ¿Sabes? Dios nos hace a medida para su plan y su propósito específico, y si Dios te llamó y Dios te puso ahí, tienes que decir: Señor, gracias por este privilegio. Moisés luchó con su identidad. Pero también Moisés tuvo otra brillante excusa. En Éxodo 3:13, ahí nomás dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo voy a llegar a los hijos de Israel y les voy a decir: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir yo? Moisés estaba luchando no solo con su identidad, estaba luchando con la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque él no conocía a Dios lo suficiente como para poder dárselo a conocer a las otras personas. Podemos ver que su relación tal vez con Dios era una relación débil. Y sabes, hay algunos aspectos que tenemos que entender sobre el liderazgo. Primero, que somos un canal de Dios para la bendición de las personas que Él nos confió a ministrar. Debemos entender, ¿verdad?, que nunca vamos a saber todo acerca de Dios porque Él es infinito y nosotros no lo somos. Y nunca debemos descuidar nuestro primer llamado, que es el llamado a estar junto a Él. Y alguna cosa que podemos considerar acerca de esta intimidad es que no podremos nunca llevar a las personas a un lugar que no hemos transitado antes. Moisés estaba luchando con esa intimidad con Dios, diciendo: Dios, pero yo tal vez no te busco tanto, tal vez no soy como tal persona, no busco tanto.
Es curiosa la respuesta de Dios ante esta excusa. Dios le dijo: yo soy el que soy. Le dirás: yo soy el que soy, te he enviado. Yo soy todo aquello que tú necesitas para salir adelante en tu liderazgo, te he enviado. Y en este tiempo de identidad, de intimidad, Dios le dijo: en esa intimidad quiero que descubras que yo soy todo lo que necesitas para llevar a cabo el llamado que tengo para tu vida. La tercera excusa de Moisés la encontramos en Éxodo capítulo 4, versículo 1. Moisés le respondió a Dios: he aquí, no me van a creer. Yo no sé si como líder alguna vez vos tuviste algo de parte de Dios y decías: Dios, no me van a creer, no van a entender. He aquí que ellos no me creerán, dice Moisés, no van a oír mi voz, porque van a decir: ¿qué se te va a parecer a Dios a vos? ¿Qué Dios te va a parecer a vos? Y me imagino a Moisés rebobinando su pasado con las mentiras del diablo en su mente, diciendo: ¿qué se te va a parecer a Dios a vos? Si quisiste hacer las cosas por tu fuerza, si mataste al egipcio, lo enterraste, hiciste un desastre, desapareciste de acá, ¿qué se te va a parecer? Moisés le estaba diciendo a Dios: ¿qué va a pasar si no me escuchan, Dios? Él como líder luchó con la intimidación de esas voces, con la intimidación de mucha gente. Se preocupó sobre qué reacción iban a tener las personas hacia él cuando él aceptara ese rol de liderazgo al cual Dios lo estaba llamando. Y yo quiero decirte algo, que solo un líder puede comprender a otro líder. Las personas no siempre te van a comprender, pero eso no tiene que detenerte en esta invitación que Dios te está haciendo a liderar, tal vez un área de trabajo, en un aspecto de tu vida, en un aspecto también en tu trabajo secular. Dios va a pedir cuenta de por qué no obedeciste cuando tenías que hacerlo. No tenés que vivir para la aprobación de la gente. Si querés tener un liderazgo efectivo, tenés que entender lo siguiente: nunca vivas para la aprobación de la gente, sino vive para la aprobación de Dios. Cuando Pablo lo llama a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en esos consejos, le dice: Timoteo, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Delante de Dios. Porque la gente siempre va a tener que decirte algo. Hay gente que te va a intimidar con miradas, con desaires, con actitudes a veces hasta agresivas, con palabras agresivas. Muchas personas tratan de intimidar con la indiferencia, con la ausencia. Muchas veces como pastor sentí esa intimidación de personas que me decían: voy a faltar a las reuniones, a ver qué hace. Como si me hicieran un beneficio. Pero yo entendí que la única respuesta para las personas es Dios. Que yo no me beneficio cuando una persona viene o no viene, sino que los beneficiados son ellos. Y la gloria siempre es para Dios. Cuando eso pasa en tu vida y esa intimidación viene como vino hacia Moisés, es solo el enemigo tratando de disuadirte. Pero Dios lo libró a Moisés de llevar esa carga pesada. Mira la respuesta de Dios. Dios le dice: cuando yo haya terminado esa obra, ellos escucharán. Tienes que confiar en mí, Moisés. Sigue caminando, porque detrás de esa obediencia a Dios, Él va a liberar el poder. Él va a abrir puertas de milagro. Él va a ir delante de ti. Él va a confirmar tu llamado. Él va a hacer la obra gloriosa porque estás aceptando la invitación de Él. Moisés luchó con la intimidación. Hay una cuarta excusa que quiero compartirte, que está en Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabras, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés le estaba diciendo a Dios ante la invitación y el llamado a liderar: nunca he sido un buen orador. Algo parecido le pasó al profeta Jeremías cuando Dios lo llamó y le dijo: Dios, no digas que sos niño, porque
Yo pondré mis palabras en tu boca. Los discípulos le preguntaron lo mismo a Jesús, diciendo, pero Jesús, nos van a apedrear, nos van a encerrar. Jesús le dijo a los discípulos, no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de Dios que va a hablar por medio de ustedes. En esa cuarta excusa que tenía Moisés, él estaba luchando con algo que es la incompetencia. Y debes entender lo siguiente: vos venís al liderazgo, pero nunca dejamos de aprender. Dios es el que te va preparando. Dios es el que te capacita. Primero aceptás el llamado, y cuando en el momento que vos aceptás, Dios comienza a hacerte competente. Tenés toda la vida para ir preparando, para ir creciendo. Si yo te cuento a lo largo de estos años las veces que me he equivocado y tal vez las veces que me seguiré equivocando. Moisés estaba diciéndole a Dios, Dios, yo no tengo capacidad para hablar. ¿Quién me va a seguir si yo no puedo hablar bien? La respuesta de Dios, como siempre, infalible y gloriosa. Dios le dice, pero ¿quién crees que hizo tu boca, Moisés? Yo soy la fuente de tus dones, le estaba diciendo Dios. Yo soy la fuente de tus dones. No es tu capacidad, tu llamado, la gracia para llevar a cabo esta invitación de Dios a cualquier sea el área de liderazgo en la que tú estés. La fuente de esa gracia, la fuente de la capacidad para tu vida viene de Dios. No viene de tu propia mente, de tus propios recursos, viene de Dios. Me encanta que Dios siempre llame a personas, ¿verdad?, poco comunes, a personas tal vez ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Dios le decía al salmista en un pasaje, abre tu boca que yo la llenaré. Y sabes, Dios es la fuente de los dones. Tal vez vos digas, soy joven, soy niño, soy anciano, tengo esto, tengo aquello, Dios, pero Dios te dice lo mismo que le dijo a Moisés y lo mismo que quiero transmitirte para derribar toda excusa y aceptes este llamado a liderar. Yo soy la fuente de tus dones. Yo haré las cosas que tú no puedes por ti mismo. La última excusa de Moisés se encuentra en Éxodo capítulo 4, versículo 13. Él le dijo a Moisés, ay Señor, envía por medio del que debes enviar. Moisés le estaba diciendo, Señor, tú tienes a alguien mejor para hacer esto. Y sabes, hay muchas personas que son mejores pastores que yo en la iglesia comunidad de fe, pero Dios me eligió a mí. Y hay muchas personas que pueden hacer el trabajo mucho mejor de lo que vos lo haces en el lugar donde Dios te puso, pero Dios te puso a vos. Dios te eligió a vos. Moisés estaba luchando con el sentimiento de inferioridad. Comenzó a compararse a sí mismo con otras personas que eran más capaces y se sentía inferior. Y debes entender que siempre habrá alguien que haga mejor las cosas que vos. Y siempre habrá alguien para los cuales vos hagas las cosas de manera más eficaz que ellos. Por eso nuestro listón y nuestra mirada y nuestra regla a seguir es Jesús. La respuesta de Dios a Moisés ante esto es: dejaré que vayan contigo, pero yo sigo llamándote a ti. Y quiero decirte que Dios tiene algo que es único para tu vida. Ante estas excusas sobre la identidad, sobre la intimidación, sobre la intimidad, sobre la capacidad, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué excusas vos tenés para no liderar o para aceptar la invitación de Dios? Puedes comentarme allí en este podcast. ¿Cuál crees que sería la respuesta de Dios a la excusa que vos estás poniendo para no llevar a cabo esa invitación, para no aceptar esa invitación? Quiero por último cerrar diciéndote que la autenticidad en muchos aspectos es el sello número 1 de tu liderazgo. Ser como sos. La gente muchas veces mira las redes y quieren convertirte en aquel que vieron por la tarde en un programa de internet. Pero aquellos que aceptan tu liderazgo y creen realmente en tu liderazgo serán y se transformarán en lo que tú eres, valorarán lo que tú valoras. Por eso conserva tu estilo, mantente auténtico.
aceptando el llamado de Dios, siendo lo que Dios te llamó a ser. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y ser parte de esta comunidad de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana en un nuevo podcast sobre liderazgo.